El contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Gerardo, qué gusto saludarte, bienvenido, buenos días. Juan Ceballos, Marcela Pámanes, te saludamos. Marcela, muy buenos días. A Juan a la mesa, con mucho gusto estar con ustedes, con su auditorio. Pues bien, pasó el debate del domingo, los candidatos presidenciales empiezan a retomar el ritmo de sus campañas. Tienen un mes para recomponerse, para cambiar estrategias, con miras al debate justamente del 20 de mayo. Este debate fue un compendio de lo que escuchamos durante los últimos meses de parte de López Obrador, de Ricardo Anaya, de José Antonio Meade, de Margarita Zavala y de Jaime Rodríguez, con algunos señalamientos directos, con algunos dardos muy bien colocados por parte especialmente de Ricardo Anaya, de Meade, de Jaime Rodríguez y de Margarita Zavala a López Obrador, un candidato que por serlo por tercera ocasión pues ya ha desarrollado intuición política, un gran colmillo. Sin embargo, este debate, como lo han comentado ustedes, quizá haya coincidencia, pero la existe en todo caso con algunos análisis que se han presentado al respecto, pues lo ganó de cabo a cabo Ricardo Anaya, y tiene que haber un perdedor cuando hay un ganador, y en este caso lo es López Obrador. Lo que deja este debate dominical son dos cosas. Uno, la percepción de que la final en esta elección presidencial será entre López Obrador y Ricardo Anaya. Y número dos, el deseo de cambio de parte de gran parte de la sociedad mexicana, como lo refleja la encuesta de Reforma del 18 de este mes, en el cual el candidato de Morena toma una ventaja pues muy importante de 20 puntos con respecto al candidato del PRI, José Antonio Meade. Pero hay un dato interesante a la pregunta de cuál es lo que motivar el voto el 1 de julio contra lo que pudiera pensarse, porque el gobierno federal se ha encargado de insistir en el tema. No es el miedo lo que incitaría, lo que motivaría el voto, es la esperanza. Enseguida el enojo ciudadano por el estado de cosas que ocurren en el país, entre otras la sevicia con la que son asesinados los estudiantes de Guadalajara, y en último lugar es el miedo, es decir, la sociedad ha perdido el miedo a la democracia, al cambio, y este recurso del miedo para combatir la campaña de López Obrador y disminuir la intención de voto a su favor ya se desgastó, no tiene mayor impacto entre la sociedad. Sin embargo, según esta misma medición de Reforma, el 18 de abril, 1 de cada 4 mexicanos sigue pensando que López Obrador representa un peligro para el país. Sin embargo, el dato interesante es que 1 de cada 3, es decir, más mexicanos, piensan que el riesgo, que el peligro, no sería tanto López Obrador, sino José Antonio Meade, cuya campaña ha dado tumbos desde que inició, un candidato externo del PRI, un candidato que surge en una coyuntura ante la falta de perfiles que pudieran conectar con la sociedad. El PRI trata de vacunarse con un candidato con las características de José Antonio Meade. Puede ser un funcionario público honesto, muy preparado, muy capaz, con mucho conocimiento en temas fiscales, económicos, hacendarios. Sin embargo, no lo demostró durante su paso como secretario de Hacienda, de Desarrollo Social y por la Cancillería. Propone José Antonio Meade una declaración 7 de 7 que es interesante, pero que fue rebatida impecablemente por Ricardo Anaya al mencionarle 7 grandes casos de corrupción, entre ellos la estafa maestra, lo de Odebrecht, César Duarte, el socavón y otros temas que han agraviado profundamente a la sociedad, a los mexicanos. Esta situación que vemos ahora perfila, insisto, 2 finalistas hasta este momento, López Obrador y Ricardo Anaya. Se está juzgando, como ocurre en cualquier país democrático, al gobierno de turno, en este caso el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y hay motivos para tener
dudas o preocupaciones con respecto a las propuestas de gobierno de López Obrador. Sin embargo, hay que recordar que los 5 candidatos están en campaña. Se prometen cosas que saben de antemano que será difícil cumplir, sobre todo si no tiene mayoría en el Congreso General, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Sin embargo, hemos visto gobiernos de izquierda exitosos y que no han representado para sus países un retroceso, sino al contrario. Tenemos el caso de Tony Blair en el Reino Unido, de Felipe González en España, del propio Barack Obama en Estados Unidos. Hoy hay un presidente joven, muy joven, que tiene una edad muy parecida a la de Ricardo Anaya en Francia, Emmanuel Macron, que en menos de un año logra formar un partido político en marcha y ganar las elecciones. Le gana esta nueva fuerza política de Francia a lo que en México equivaldría al PRI y al PAN. Le gana Macron a las principales fuerzas políticas porque existía en Francia un hastío, como lo hay en Estados Unidos, que eligen a Trump, como lo hay en México, cuya preferencia hasta este momento favorece ampliamente a López Obrador. Claro que también hay ejemplos de gobiernos de izquierda, como el de Bolivia, como el de Venezuela particularmente, que han sido desastrosos. Sin embargo, cada país tiene sus propias peculiaridades, sus propias características, y en México muy difícilmente prosperaría un gobierno tipo Hugo Chávez, tipo Nicolás Maduro. Vemos también cómo el voto de los jóvenes está marcadamente a favor de López Obrador, porque es un candidato que tiene 12 años en campaña permanentemente. Es el único candidato a la presidencia que ha recorrido la República, los 2.400 y tantos municipios del país. Es el que tiene, según la encuesta de Reforma, coincidente con una previa del Universal, mayor cercanía con la gente. Es lo que perdió el político actual. El político actual de cualquier nivel, federal, estatal o municipal, está rodeado de un aparato de seguridad que le permite tener cercanía con la ciudadanía, con la población, y es lo que ha hecho, al contrario, López Obrador. Ha existido algunas reuniones de empresarios de los sectores y tiene, no se ve un aparato ostentoso de seguridad. Está hablándole al México agraviado por 18 años de malos gobiernos. El gobierno de Vicente Fox, que incumplió sus promesas de atacar la corrupción, el gobierno de Felipe Calderón, que hundió a México en una guerra fratricida que ha costado, junto con los muertos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la vida de casi 250,000 de mexicanos, es decir, una cuarta parte de los que murieron en la revolución de 1910, pero en tiempos de paz. Entonces, si López Obrador tiene una posición como la que vemos ahora, es consecuencia, insisto, en gran parte de gobiernos ineficientes, con índices de corrupción crecientes, tanto del PRI como del PAN. Definitivamente el resultado de esta elección será el que la mayoría de los mexicanos decidan. Hay una pregunta a López Obrador durante el debate, en el sentido de que si aceptaría la derrota. Dijo que sí, porque es el juego democrático, ganar y perder, pero estableció algunas condiciones que cualquiera coincidiría con él. Pero, y eso de soltar el tigre, Gerardo, porque pudo haberlo dicho porque es políticamente correcto decir que va a aceptar las condiciones que se den en el proceso electoral, porque finalmente pues estamos en un ámbito de la democracia, pero ya antes había dicho, cuidado porque el tigre se puede soltar. Sí, efectivamente, hay una analogía, lo que dijo justamente Porfirio Díaz cuando pierde la presidencia. Anteriormente había dicho que México estaba preparado para la democracia, que ya podía haber un cambio de gobierno, sin embargo, y que no participaría. Sin embargo, se registra y gana la elección, y esto desencadena el movimiento de 1910. Pero el tigre no lo soltó Francisco I. Madero, lo soltó el propio Porfirio Díaz. Y en este caso actual, de 2018, 118 años después, quien puede soltar el tigre es el gobierno.
más que López Obrador. Se ha criticado que durante después de las elecciones del 2006 hubo bloqueos en Reforma que duraron semanas, que afectaron a infinidad de comercios y provocaron pérdidas multimillonarias. Pero ¿qué era preferible? Esa expresión de inconformidad política, criticable en algunos casos, o bien dejar sueltos a los grupos que apoyaban a López Obrador en ese momento, algunos de los cuales eran muy radicales. Entonces el tigre ya está suelto. El tigre lo representa gráficamente el malestar social por el estado de cosas en México, por la corrupción, por la impunidad, por la violencia, por la ausencia de gobierno. Hoy no tenemos gobiernos en el país. El presidente está ocupado en operar la campaña política de José Antonio Meade, que no levanta. Por eso es que hay tanto vacío de autoridad en la República, en el país. Están operando gobernadores, alcaldes, la propia presidencia de la República, el propio gobierno federal, como estrategias electorales. Por eso el país está al garete, hay anarquía en el país, por eso la delincuencia organizada actúa impunemente porque no hay gobierno. Luego tratan de distraernos a los mexicanos con decisiones como las que tomó el Congreso recientemente, de que se elimine el fuero. Esto no es pirotecnia, claro. No tiene por qué eliminarse el fuero. El fuero responde a una necesidad política y jurídica. Eliminar el fuero es muy riesgoso porque puede dejar en manos del presidente, del Congreso y de los gobernadores instrumentos de venganza política. Lo que debe activarse en México y que está en la Constitución es el juicio político. ¿Hace cuánto que en México no tenemos un juicio político? Tenemos décadas de que no lo es, porque no quiere aplicarse en castigo para investigar a algún político deshonesto que haya incurrido en alguna falta grave. Uh-huh. Lo que México necesita es que se active el juicio político. Si se elimina el fuero en un país donde el sistema de justicia no funciona, el resultado va a ser peor que la enfermedad. Claro. Entonces, no hay que irnos con el engaño, con los fuegos artificiales del fuero. Sí, y a propósito de lo que dices, Gerardo, hoy preguntamos lo siguiente: la Secretaría de la Función Pública impuso en 5 años 45,000 sanciones, pero ni el 1% resultó en la destitución de un funcionario. Entonces creo que va más o menos por la misma línea de lo que tú planteas, porque finalmente hay impunidad. Por supuesto, México le ha dedicado al combate a la corrupción cada año miles de millones de pesos. En el 2008 se gastaron en combatir la corrupción 3,000 millones de pesos. El año pasado se gastaron 7,000 millones de pesos. Es decir, en México tratamos de combatir problemas profundos con dos recetas que han fracasado históricamente: con demagogia y con burocracia y con gasto público. Esto no se resuelve así. Tenemos un inmenso aparato que se ha creado para dar un mensaje de que se va a atacar la corrupción, y sin embargo lo que se han creado son más islas de poder para los partidos políticos. ¿Quién nombra a los consejeros? ¿Quién quiere nombrar al fiscal general de la República? Los partidos, para protegerse entre ellos. Entonces a los diputados, a los gobernadores, a los alcaldes, a los funcionarios públicos, al presidente de la República, les va y les viene si hay fuero o no, mientras tengan la protección de un sistema de justicia que únicamente castiga justamente a los indefensos, a los que no tienen recursos para defenderse, y en este escenario los poderosos siempre ganan, no son tocados en ningún caso, y esto es lo que provoca, insisto, que haya tanto malestar, tanta irritación entre los mexicanos. Por eso quieren un cambio. El cambio que evidentemente no podrá venir del gobierno actual. Las propuestas de Meade pueden ser interesantes, pueden ser aplicables, pero ¿por qué no se ejecutaron en este sexenio? La candidatura de Meade finalmente fue una jugada que puede resultar perversa. Lanzar al candidato menos carismático, con menos dominio de la escena en debates, a una elección de antemano perdida
insisto, por el profundo malestar que hay de los mexicanos. Existe otro dato que también puede explicar por qué la campaña de José Antonio Meade no levanta y está rondando por los 20, 21, 22%. La intención de voto por José Antonio Meade es equivalente a la aprobación que tiene el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 20%. No va a levantar más Peña Nieto en la aceptación de los mexicanos, porque su gobierno está por terminar, y tampoco podrá levantar la campaña de José Antonio Meade, porque está lastrada por un gobierno y un partido al que repudian la mayoría de los mexicanos. Insisto, puede ser buen candidato, puede ser, del beneficio de la duda siempre es positivo, pero insisto, los principales lastres de José Antonio Meade en su campaña, y esto lo vimos en el debate, es el gobierno de la República, la falta de castigo a la corrupción y a la impunidad, y también el repudio que hay contra el PRI. Y la responsabilidad que en algún momento hubiera podido tener como funcionario público ha llegado a información privilegiada que pudiera haber sido definitiva para poder inculpar o para poder ir detrás de quienes han cometido actos de corrupción. Sí, efectivamente, y hay una cuestión de carácter moral. Es católico José Antonio Meade, dice que es muy buen funcionario, dice que tiene experiencia, dice, como se dijo en su tiempo, que él sí sabe cómo hacer las cosas. Sin embargo, hay un conflicto moral que inhabilita o que anula todas sus cualidades. El haber participado justamente en un gobierno con esas características que en el cual no únicamente se destapó la corrupción a niveles nunca antes vistos, sino que también se protegió en todos los casos. La estafa maestra, la que se desvían miles de millones de pesos, que es aquí ignorada o perseguida o espiada por el gobierno federal. El propio José Antonio Meade amagó a través de sus colaboradores con denunciar a Animal Político por publicar información que le involucraba en presuntos desvíos durante su gestión como secretario de Desarrollo Social. Entonces, aquí el tema es de credibilidad. Es de credibilidad. En la campaña presidencial del 2006 se lanzó por parte del Bester Gordillo una campaña que dio en el blanco, en el talón de Aquiles de Roberto Madrazo. ¿Quién le cree a Madrazo? Es la misma cuestión que se plantea hoy, es un problema de credibilidad. ¿Quién le cree al gobierno después de 6 años de desatinos, de políticas equivocadas, de una complacencia tan grande para la corrupción, para la impunidad? Entonces, quien logre, hoy la elección está en dos niveles. Quien logre persuadir a los indecisos de que vote por él, y quien logre captar el voto útil de José Antonio Meade, del Bronco y de Margarita Zavala. Ajá, Gerardo, pues, sí. Y en este sentido, a ver, tengo 2 cosas y ya el tiempo es mínimo, así es que ojalá que puedas hacernos breves comentarios. Por una parte, cómo le fue a Meade en Saltillo, y por otra parte, lo que ya se habla mucho, la operación de una alianza de facto, dice Salvador García Soto hoy en su columna, entre el PRI y el PAN, para sumar votos de ambos partidos y sus aliados como último recurso para evitar la llegada del tabasqueño. Está en marcha, dice, pero aún divide a las élites, porque todavía no se deciden si va Ricardo Anaya o pudiera remontar José Antonio Meade. Ha tenido acá actividades José Antonio Meade, con su partido, con grupos de la sociedad civil. Es un estado que ha sido agraviado profundamente por la corrupción, la deuda pública de Humberto Moreira, el incremento que tuvo en el gobierno de su hermano Rubén, la impunidad, y también las empresas fantasma en el gobierno de Rubén Moreira. En su campaña por la presidencia Miguel de la Madrid, esto también aquí en Saltillo, y criticó directamente a Flores Tapia, que había sido defenestrado del gobierno por presunto enriquecimiento inexplicable. Si José Antonio Meade, que terminó su campaña aquí en Saltillo, no hace un pronunciamiento público señalando estos casos de corrupción que él pretende combatir, la presencia de Meade en estos días habrá sido un fracaso. Por otra parte, no es extraño que el PRI y el PAN negocien. Ya lo hicieron en 2006, cuando hay el apoyo del PRI para sacar adelante la elección de Felipe Calderón. La hubo también en 2012, cuando el PAN corresponde al apoyo del PRI y logra sacar la elección de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, hoy la coalición, el frente del PAN, el PRD y del Movimiento Ciudadano
y el discurso de Ricardo Anaya podría dificultar este pacto, esta alianza de facto, sobre todo cuando la ventaja de López Obrador es tan amplia y cuando la campaña de José Antonio Meade no levanta. Bien, pues muy interesantes todas tus opiniones y por supuesto que estaremos atentas a ella. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu presencia con nosotros en este contexto de Espacio 4. Y muy agradecido por la invitación. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes y para el público. Gracias. Gerardo Hernández, periodista, director de Espacio 4, estuvo con nosotros.